Gracias a Dios, muchísimas gracias y muy agradecido al Señor y agradecido también a estos amados hermanos allí en Puerto Rico que por la gracia de Dios me conceden este privilegio tan hermoso de poder saludar a todos nuestros hermanos en toda la América Latina y el mundo entero. Primeramente, pues agradecerles también por todo el trabajo que están haciendo en favor de la Gran Carpa Catedral. Aquí tengo el privilegio de estar acá con nuestro apreciado hermano y amigo Jesús Antonio Galicia Valenzuela, que Dios lo ha puesto aquí al frente de esta congregación y ha sido una bendición muy grande para la obra de Dios. Seguiremos orando por él para que Dios lo siga usando, lo siga bendiciendo, que esta congregación sea preparada, que de aquí, de este lugar, se levante un gran pueblo. El día del rapto, sí se levante una congregación muy hermosa de aquí para estar en la cena de las bodas del Cordero. Y también a los demás ministros que nos acompañan, que Dios me los bendiga, que pueden sentarse, mis hermanos. No le voy a quitar mucho tiempo, pero siempre para prepararnos, para dar unos minuticos siempre al ungido de Dios que él... Recuerdo al hermano William cuando lo presentábamos que él siempre tomaba un tiempo para poner en orden todo aquello que Dios le daba. Y esto... Allí tenemos el mismo espíritu, es el espíritu del Señor, quien estaba allí con el hermano William, y es el mismo espíritu de Jesucristo, el que está hoy manifestado de esta manera tan gloriosa en que Dios lo tenía predestinado. Le doy gracias a Dios que esta congregación ha estado siguiendo esas instrucciones, la guianza de la columna de fuego, las palabras del Señor a través de su ungido. Nosotros sabemos y estamos seguros que Dios no tiene más que un solo instrumento, una sola voz. Así ha sido siempre. Eso ha sido siempre en todos los tiempos. Ahí tenemos a Moisés, una sola voz. Los familia de Moisés y los hermanos que le ayudaban, pues está bien, pero cuando quisieron tomar el lugar de Moisés, allí se metieron en gran problema con el Señor. Porque ellos dijeron, ¿y no habla Dios también por nosotros? Y Dios oyó eso. Y se disgustó el Señor porque Dios no hablaba sino por Moisés. Y le había dicho a Moisés desde dónde le iba a hablar, de en medio de los dos querubines, de allí te hablaré todo lo que tenga que decir al pueblo de Israel. No era de cualquier lugar. Había un lugar donde él le hablaba. Y él dijo que de en medio de estos dos querubines, ahí había una representación, de allí le hablaré. Búsquenlo en el capítulo 25 del libro del Éxodo, para que ustedes se den cuenta que eso fue lo que Dios estableció. De en medio de esos dos querubines te hablaré. Y así fue como Dios lo hizo. Y Dios siempre estuvo hablando a Moisés desde allí. Bueno, hoy en este tiempo Dios no ha cambiado todavía. Es de en medio de esos dos querubines, en medio de esa manifestación,
como Él hablará al pueblo de Dios hoy. Y todo lo que tengamos que saber, todo lo que tengamos que hacer, todo nos lo estará diciendo en una forma sencilla, en una forma muy sencilla. Bueno, gracias a Dios. Por eso nos sentimos muy contentos, muy felices de estar con esta congregación que ha tenido ese privilegio. Esta mañana al mediodía, cuando llegamos acá, pues yo siempre encuentro ese grupo de hermanos allí de la congregación que están para recibirnos, y yo siempre en mi mente llevo y digo: Señor, yo quiero, al saludarlos a ellos, que no sea yo, sino que seas tú. Dame una escritura. Y la escritura que me dio Dios allí cuando pasé, se me vino a la mente, fue Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vea el privilegio tan grande que es ver a Dios. Porque no es solamente que sabemos que lo vamos a ver cuando seamos transformados y tengamos el cuerpo como Él, le vamos a ver tal como Él es, porque la Biblia nos lo dice en el libro de San Juan, creo que el capítulo 3 de primera de Juan, ¿no? La primera carta, que lo vamos a ver tal como es. Pero lo importante para un ser humano es poder ver a Dios, dónde está manifestado, dónde está expresando su voluntad, dónde está hablándole al pueblo en el tiempo en que usted vive. Porque de ahí depende todas las demás bendiciones que usted va a recibir. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y un corazón limpio es un corazón que no guarda en sí ningún rencor, ningún odio, ninguna raíz de amargura. Es un corazón perdonador, que sabe perdonar, sabe amar, Es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Les recordé lo que dijo el Señor a Samuel cuando vio a aquel Eliab, que lo vio tan elegante y venía tan bien preparado, y con esa capa parecía un rey. Y él: oye, estoy frente a la presencia del ungido, que bien perfumado. Y resulta que cuando fue a vaciar el aceite le dijo: no, tú míralo de afuera, pero yo estoy mirando es el corazón. Y ese no es. Ese no tiene el corazón que yo necesito. Entonces, pasaron todos y Samuel se quedó maravillado. Digo: pero Señor, ninguno de estos, y tú me mandaste aquí, le dijo a Isaí, yo pedí que todos tus hijos, sí, todos mis hijos estaban, pero como hay uno que sabemos que no sirve para eso, que no califica para eso, pues lo mandamos a cuidar las ovejas mientras que tú buscabas y ungías al rey. Tienes que traerlo, porque el Señor me dijo que de uno de tus hijos. Y exactamente lo mandaron a buscar y vino corriendo, venía todo vestido como un pastor normal, no trajo un traje especial, no venía perfumado, no venía nada, venía del campo corriendo porque su padre lo mandó a llamar urgentemente. Y cuando va entrando
allí, al lugar donde estaba, el Señor le dijo al profeta, ve, la gente no oye lo que Dios le dijo al profeta, pero el profeta sí lo oyó. Dijo, ese es el hombre conforme a mi corazón. Ese es, úngelo. Se burlaron de él porque era un muchacho, ¿cómo podía ser rey? Pero ya ungido para rey, ya eso es una palabra hablada por el profeta. Y él la creyó. Y por eso era que ese hombre, pastoreando ovejas, no importaba que viniera un león, no podía un león vencerlo porque había una palabra que habló un profeta y el cielo y la tierra pasarían, pero esa palabra no podía fallar. Ningún león podía venir a alterar, o un oso, nada, ni un gigante como Goliat, nada, porque ya había una palabra que fue hablado, este es el rey de Israel, conforme a mi corazón. Cuando ya un profeta habla la palabra, ya lo unge con el aceite, pero lo unge también con la palabra que él habla. Con esa palabra que habló, ya aquí, ahí fue ungido. Bueno, por eso yo les decía a ustedes, bienaventurados los de limpio corazón. Esos son los que Él viene a buscar. Él nos ha estado limpiando por su palabra. Esa es la obra que ha estado haciendo el Señor en medio de su pueblo, limpiándonos. ¿No lo vieron ustedes que Jesús lo dijo? Quizás Jesús Antonio lo consigue ahí rapidito. Esa palabra donde dice, ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Y todavía no había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Pero ya ustedes son limpios por la palabra. Debe ser por ahí como en el capítulo 17, ¿no? ¿O no? ¿Juan qué? Juan 15, 13. Pero ven, 3. 15, 3. Entonces ven, ya ustedes son limpios por la palabra. ¿Qué les he hablado? Es que esa palabra es lámpara que alumbra y va mostrando, sacando toda tiniebla. Cuando esa lámpara entra a nuestro corazón, empieza a sacar toda tiniebla. Todos tenemos que reconocer que antes de este ministerio comenzar, teníamos cosas que no agradaban al Señor. Y ahora puede ser que se cumpla esa palabra que dijo el ungido de Dios en estos días, la persona que le dijo, no soy lo que deseo ser todavía, pero no soy como era antes. No soy lo que yo era, aunque voy caminando hacia esa perfección, porque Él lo dijo. Creo que fue en Mateo 5, 40, 45, por ahí. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él dijo que lo seamos, así será. Y vamos caminando hacia esa perfección y hacia ahí vamos a llegar, como nos dijo Pablo. Ese sería 5:40, 48, 5:48 de Mateo. Sé perfecto. Entonces, Él nos va a llevar, porque Pablo nos lo dijo en el capítulo 4 de Hebreo, que tenemos que seguir creciendo y andando hacia adelante hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y ese varón es Cristo, a la estatura de Cristo. Sí vamos a llegar.
Sí hay un pueblo que estará en la cena de las bodas del Cordero. Sí hay un pueblo que estaremos allí. Así que por esa razón, pues yo le decía, examine su corazón, porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí, de ese corazón es donde emana la vida. Ya Jesús nos dijo que del corazón es que salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces el corazón tiene la facultad de pensar. ¿Ve? De ahí salen los malos y los buenos pensamientos. Pues tienen que salir los buenos, porque eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Qué maravilloso. Bueno, estamos muy agradecidos a Dios por estar en este día, en este tiempo tan hermoso que nos ha tocado. Yo estoy leyendo todavía el primer libro ya lo voy terminando, el de marzo 1, estoy bien atrasadito, pero voy poco a poco. Cada vez que, cada página de esta tiene para mí una gran revelación. Acá, en la página, creo que, déjame ver, en la 185, donde nos está dando una cita aquí del hermano William. Le voy a quitar estos minuticos al ungido de Dios. No tenemos prisa hoy. Todo lo que Él tenga para nosotros lo vamos a recibir con mucho gozo. En la página 185, citando aquí al doctor William Soto Santiago, en el 7º sello y los 3 testigos, él dice: ahora podemos ver que para el día postrero, miren la revelación tan grande que nos dio el hermano William aquí, para el día postrero, así como tuvo un nombre como Cordero, tendrá un nombre como León. Así como Él vino su venida con un nombre como Cordero, también tendrá un nombre como León. Para su obra de Cordero tuvo un nombre, el cual fue Jesús. Y para su nueva obra, que es la obra de reclamo, miren ustedes, tuvo una obra como Redentor, Salvador, pero para la obra de reclamo tendrá un nuevo nombre. ¿Ven ustedes? Esto está claro, ¿verdad? Nos lo dice el hermano William aquí clarito. Para su obra de Cordero, Él tuvo un nombre que fue Jesús, y para su nueva obra la obra de reclamo, tendrá un nuevo nombre y tendrá un nuevo velo de carne también. Miren la profecía que nos está dando. Ese es el misterio de la venida del Señor. ¿Qué le parece? Y sigue diciendo aquí el ungido, y él dice: y él nos había dicho hace poco, nuestro hermano William, ¿no? Nos había dicho, eso fue en el 2015, por ahí el 4 de mayo, creo que fue, donde el hermano William dijo en el mensaje La voz que conmoverá los cielos y la tierra, él nos dijo: la segunda venida del Señor no se ha cumplido. Vean ustedes, él nos dijo, y estaba el hermano William hablándonos, para el 2005, la segunda venida del Señor no se ha cumplido. ¿No nos está dando ahí una gran revelación?
Sigue diciendo aquí el hermano William, así es para el día postrero, el mismo ángel del pacto o el ángel de Jehová, por medio de su manifestación en carne humana, se estará identificando como el cumplimiento de la venida del Señor en carne humana, velado y revelado por medio de carne humana. ¿Se dieron cuenta lo que dijo el profeta allí? Que para el día postrero, el ángel del Señor, el Espíritu Santo, se estará identificando, mostrando, yo soy ese, yo soy ese que había de venir, identificando. Ahora vean que él dice allí que él en su venida se estaría identificando. ¿Se estaría qué? Identificando. Muchos podrían decir, mira, ni el hermano Branham se atrevió a hacer eso. Él no se atrevió a hacer eso. Ni el hermano William tampoco. Ninguno de ellos habló así, de esa manera que está hablando esa persona allí. Claro que no podían hablar así porque no era el tiempo para Dios cumplir en ellos esa promesa. Es decir, ellos no podían identificarse así porque no era el tiempo para la identificación de esa promesa. Por eso se fue el precursor y después se fue nuestro amado hermano William Soto Santiago, porque no era la persona para esa manifestación, identificándose como el enviado para dar su vida según Apocalipsis 11. Vean ustedes, porque esa palabra se tiene que cumplir. Ustedes tengan por seguro que eso que está escrito allí, lo que está escrito, como digo Jesús, lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Eso se va a cumplir. Dice acá, pero él dice en el párrafo 519, dice el hermano Branham en el libro de Cita, en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días. Ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días. Esa es una profecía de William Branham. Dios lo dijo. Y Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es. La presencia de Él será la señal de que ya el tiempo no será más. Así que esa palabra de Apocalipsis 5 ahí, de Apocalipsis 10 allí, que el tiempo no será más, no lo había dicho ningún mensajero, pero ahora sí lo hemos oído, que ya el tiempo terminó. Ya lo que hay es una preparación, porque lo próximo ya sabemos que es el cumplimiento de esas dos grandes promesas del Señor, la resurrección de los muertos y nuestra transformación. Entonces, miren ustedes lo que sigue diciendo allí, porque esto es bien importante. Les leo este pedacito y ahí termino. Acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. Este es el hermano Branham hablándonos en esa misma cita que les di. Acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano.
tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó. El Mesías se presentó él mismo. El Mesías se presentó él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Tan pronto como esa gran persona termine su ministerio y se vaya, el Mesías se iba a presentar él mismo. Iba a decir, véanlo aquí en la Escritura. Hoy se está cumpliendo esta Escritura. Yo soy esa persona. Y no ha tenido temor para decirlo, miedo para decirlo. Lo ha dicho muy claro y él está seguro de lo que está diciendo porque sabe que esa Escritura se tiene que cumplir. Y todas esas cosas que están escritas con relación a él se tienen que cumplir. Miren ustedes, tan pronto como esa gran persona que vendrá en los últimos días, acabará su ministerio, esto es una profecía del hermano Branham, el Mesías se presentará él mismo. Allí es que él escribe, el hermano William escribe, en esa misma porción de la cita, ahí está escrito con puño y letra de él, cuando termine su ministerio. Cuando termine el ministerio del hermano, del precursor, quien viene es el precursado. Escribió el hermano William allí, el Mesías aparece. El Mesías, mira, se presentará él mismo. No necesita que nadie lo presente. Él se va a presentar él mismo. Entonces dice, él se reveló en su primera venida a sus discípulos y dijo, no digáis a nadie quién es el Cristo, Cristo ungido, el Mesías. Eso es lo mismo. Y el hermano William en el séptimo sello y los 3 testigos, que es la porción que les venía citando, él dijo, algunos tropezarán con el velo de carne. Esta es una profecía también muy importante. Algunos tropezarán con el velo de carne y con el nombre que tenga el velo de carne. Van a tropezar con el velo de carne y con el nombre que tenga ese velo de carne. Pero eso no importa, el programa de Dios se cumplirá. Y el que es de Dios oirá la voz de Dios. Nos ponemos de pie para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, al doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, fue sencillito todo hoy, ¿verdad? Y el mensaje del ungido fue cortico también, pero muy hermoso todas esas porciones de la Biblia, todas esas porciones del hermano Branham que nos leyó, miren qué reveladoras. Hay que volverlo a oír para podernos dar cuenta de todo lo que nos estaba diciendo allí el ungido de Dios. Y el mensaje que nos ha traído nuestro hermano William, que también ha sido un mensaje muy sencillo, pero muy hermoso, nos muestra el origen del pecado, como él dice acá en la página 14. Recuerden que cada dispensación es un lapso de tiempo de trato de Dios con el ser humano. Cada dispensación envuelve un lapso de tiempo y en ese tiempo Dios trata con el ser humano de una determinada manera, una manera para ese tiempo. Dice, donde hay pactos establecidos
por Dios, y por consiguiente está la forma de acercarse a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios y de Dios bendecir al ser humano. ¿Ve? Todo eso está dentro de ese lapso de tiempo y son diferentes. Diferentes. La inocencia, pues, era una comunicación directa que había entre Dios y el ser humano. Ustedes saben que al crear Dios al ser humano, tiene un propósito. Es decir, Dios crea al ser humano para tener comunión con Él. Él quería tener comunión, comunicación, comunicarse, hablar, saber lo que el uno sentía, el otro sentía, ese sentimiento, esa comunicación. Y la otra cosa que también está en la Biblia y también está en los mensajes de los profetas, la otra razón por que Dios creó al ser humano es para que le adorara, porque Dios en sí significa un objeto de adoración. Y Él lo creó para que le adorara, para que el hombre rindiera esa adoración a Dios. Y la otra cosa que ustedes ven ahí en la misma Biblia, en el Génesis, y también en las diferentes enseñanzas proféticas, que son tres cosas muy importantes por la cual Dios crea al hombre. La primera, le dije que es para que Dios quiere tener comunicación, comunión contigo, conmigo. Esa comunión Dios le agrada. Y esos adoradores, Dios los busca. Dios busca, ustedes consiguen eso en el capítulo 4 del libro de Juan, que Dios busca esos adoradores para que le adoren. Y la tercera cosa era para que les sirviera. Le entregó el huerto del Edén para que lo mantuviera. Él vigilara el huerto del Edén, mantuviera eso como a Dios le agradaba, en la forma en que Dios quería que ese huerto estuviera. Esa era la forma, las tres cosas. Y esas son las tres cosas fundamentales, digamos así, por las cuales el ser humano existe. Si un ser humano no tiene comunión con Dios, ha perdido el objeto por el cual Dios lo hizo. Si no adora a Dios, sino que adora a otras cosas que son contrarias a Dios, está adorando al enemigo de Dios. Está perdiendo el objeto por el cual Dios lo hizo. Y si no le sirve a Dios, no presta un servicio al Señor en su reino, porque Él quiere que usted ponga primero su reino. Y las demás cosas ya Dios se las dará como añadidura, pero Él espera que cada hijo suyo ponga primero a Dios, primero su reino, primero su voluntad, primero su programa. Eso debe ser lo primero. Las demás cosas que sí las necesitamos acá en la tierra para la vida del ser humano, las responsabilidades humanas con las cuales uno cumple, esas son cosas que Él nos las da como añadidura cuando nosotros ponemos primero a Dios y su servicio. Entonces, son esos tres puntos fundamentales. Cuando Adán pierde la comunión con Dios, la comunicación con Dios, ya allí perdió algo muy grande. Y cuando Dios lo busca, ¿a dónde lo buscó Dios? A donde siempre lo encontraba. Dios lo buscó en el lugar que Él había determinado para encontrarse con Él y conversar, tener comunión, recibir adoración,
vigilar el servicio que había hecho allí en el huerto del Edén, porque él estaba preocupado que todo estuviera como a Dios le agradaba. Pero cuando llegó buscándolo no estaba en el lugar que lo buscaba. Por eso le dijo: Adán, ¿dónde estás? Entonces, por eso es que el hermano Branham dice en una parte: ¿es Dios el que busca el hombre o es el hombre el que busca a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el hombre el que busca a Dios o fue Dios el que buscó al hombre? Fue Dios el que lo buscó y persistió en llamarlo, porque vio que no estaba y persistió en llamarlo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta que lo encontró y le dijo: yo oí tu voz, pero tuve miedo. Antes él no tenía miedo. ¿Ve? Antes no tenía miedo. Tuve miedo y me escondí. Y había preparado esas hojas de higuera con las cuales se hicieron ese delantal. Pero vean ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Quién te enseñó? ¿Entró otro maestro aquí? ¿Entró otra enseñanza? Pues lógicamente había entrado otra enseñanza que no era la enseñanza de Dios. Y eso lo que produjo fue esa dejar que a usted que le entre una enseñanza que no es la enseñanza que Dios tiene para el tiempo en que usted vive. Pues eso lo va a extraviar y eso lo que va a infundir en usted es un miedo, un temor que usted no sabe qué hacer. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo dijo que el que conoce la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué te hace? Libre. Pero si no tienes la verdad, sino que tienes otro conocimiento que no es la verdad, te va a producir confusión, incertidumbre. Tú no sabes a dónde vas, dónde llegar. Tú no tienes seguridad. Cuando conoces la verdad, que es el árbol de la vida, que es Cristo, entonces esa verdad te liberta. ¿Y te liberta de qué? De todo lo que no es verdad. ¿Se da cuenta? Te liberta. Porque cuando no está la verdad, pues entonces vienen los engaños, que vienen que la persona confía en cosas, en reliquias, en cuestiones. Yo recuerdo una vez que estaba bautizando un grupo ahí en el Puno, por ahí un grupo de hermanos nuevos que habían llegado y pasaron adelante, recibieron al Señor y entonces se bautizaban. Pero veo uno que cuando lo voy a bautizar le consigo acá unas hojillas cruzadas y una cosa acá. Le digo: ¿y esto qué es? Él las tenía guardadas y las tenía ahí, que no se quería deshacer de eso. Y él me dice: no, esto es porque como hay espíritus, esta es para espantar los espíritus y todo eso. Le digo: mire, usted no se puede bautizar así. Usted tiene que saber que usted recibió al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo liberta de todas esas supersticiones. Esas son supersticiones, son enseñanzas erróneas. Y esas enseñanzas erróneas te van a llevar a esclavizarte. Tienes que deshacerte de eso. Si no te deshaces de eso, ¿para qué te voy a bautizar? Porque eso lo que te hace es, cuando conoces la verdad te liberta.
de todas esas ataduras y te pone claro y seguro en el camino donde vas. ¿Ve? Por eso es que conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Entonces nos encontramos acá que él dice que en ese lapso de tiempo, ahí encontramos que dice que hay pactos. El hermano William nos dijo que el pacto ahí era el pacto edénico. Edénico usó la palabra, ¿cómo fue la palabra que él usó? El pacto edénico, ¿no? El primer pacto ahí, pacto que él había hecho en el Edén, el cual el hombre rompió ese pacto, se rompió ese pacto. Así como el pacto que hizo Moisés con el pueblo, cuando lo hizo con la sangre de los animales y todo aquello, pero el pueblo en el pacto que hizo Dios con ellos es que ellos tendrían que adorarlo a Él solamente y solamente al Señor y no a ningún otro Dios. Y ellos rompieron ese pacto. Y por esa razón fueron expulsados de la propia tierra que Dios les dio. Y tuvieron todo ese sufrimiento. Pero entonces viene Jesús y hace un nuevo pacto con nosotros. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Cristo. Un nuevo pacto. El pacto de la sangre de Cristo, que eso fue lo que el Señor dijo, que haría un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto está la gracia de Dios, está el tiempo en que se ha predicado durante ese nuevo pacto, que Él dijo que ustedes comerán, como Pablo lo estableció, este pan que es tipo del cuerpo de Cristo, que eso fue lo que Cristo hizo cuando partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él. Después tomó el vino, este es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, y estableció en Jerusalén un nuevo pacto. Pero Él dijo que eso era hasta la venida del Señor. ¿Haréis esto hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hasta su segunda venida. Cuando ese pacto termina con la dispensación de la gracia y termina con la edad de la Odisea, que es a donde tenemos toda esa dispensación, bautismo, Santa Cena, lavamiento de pies, todo eso termina y Dios establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, ahora fíjense ustedes, que cuando el Señor estableció, esta es mi sangre del nuevo pacto, todavía no había derramado su sangre, pero ya Él estaba viendo la obra que el día siguiente iba a hacer en el Calvario, donde iba a derramar su sangre, pero ya estableció el pacto sobre una sangre que se iba a derramar, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces hay un nuevo pacto, hay un pacto, ve que es lo que nos dice aquí el hermano William, que una dispensación es un lapso de tiempo, ¿verdad?, de trato de Dios con el ser humano, donde hay pactos establecidos por Dios. Hay un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, habrá un nuevo propiciatorio. Si hay un nuevo propiciatorio y un nuevo pacto, habrá un lugar donde usted puede conseguir misericordia. Entonces tendremos que entrar por esa puerta, porque el Señor, después que ustedes ven en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis,
que la puerta está cerrada, el Señor está tocando, pero del lado fuera de la puerta está cerrada, pero después en el capítulo 4 se abre una puerta en el cielo, porque el Apocalipsis capítulo 3 allí, cuando nos muestra las edades de la iglesia y el tiempo de la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, eso corresponde al lugar santo. Pero cuando se abre la nueva puerta o el nuevo velo, porque ustedes ven que para entrar al lugar santo hay que entrar por una puerta, que es la única puerta de salvación. Están los candelabros, están los panes de proposición en el lugar santo. Pero para entrar al lugar santísimo, donde están los querubines, donde está la gloria de Dios, hay otro velo, hay otra puerta. Se abre una puerta que para Dios es una puerta ya celestial, con un nuevo pacto. Tiene que haber entonces un nuevo pacto y tiene que haber un derramamiento de sangre. Bueno, eso es un misterio muy grande que está ahí escondido, que ya nos los ha ido dando a conocer el ungido poco a poco. Nosotros no conocíamos eso. Ustedes saben que lo habíamos leído, ¿no? Que el hermano Branham dijo, viene un nuevo pacto, pero no sabíamos. Viene un nuevo propiciatorio, pero no sabíamos cómo era ni qué era. Solo lo leímos del hermano Branham y vimos que el hermano William, ahí en ese libro del hermano Branham, lo escribió con su puño y letra: viene un nuevo propiciatorio. Y después nos escribió claramente en varios lugares que solamente bajo el ministerio de Moisés y Elías usted puede hallar misericordia. Usted lo va a encontrar en varias partes, escrito con puño y letra de William. Entonces, rechazar o no oír la voz del Señor que te llama a entrar por esa puerta, no la oyes, no la quieres atender, no te gusta esa puerta, no te interesa, bueno, tendrás que buscar cómo entrar allí. Cuando ahí es que están las bendiciones, ahí es que está el perdón, ahí es que está el nuevo propiciatorio. Entonces, ¿cómo tendrías que hacer un hueco? Porque ahí no hay ventana, ese lugar. Entonces, ¿cómo harías? Entonces, miren ustedes que eso está proyectado ya en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Ya eso Dios lo dejó establecido y eso no se puede modificar. Eso va siendo así. Se cumplió lo del atrio, lo de los animales, sacrificio de los animales. Después se cumplió lo del lugar santo, cuando ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Todos esos sacrificios de animalitos se quedaron atrás. Como lo dice Romanos, no recuerdo, quizás Jesús Antonio lo consigue allí, donde dice que Cristo es el fin de la ley, cumplió toda la ley, todos los animales, que el cordero, el macho cabrío, todo eso está en Romanos 10:4, ahí lo ven ustedes, que el fin de la ley viene siendo Jesucristo. Entonces, cuando ya Cristo hace la obra en la cruz del Calvario, todos esos sacrificios que siguieron haciendo los sacerdotes después ya no tenían ningún valor, porque el único valor que tenía era el sacrificio que Dios aceptó en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios. Y ya de ahí se entró por esa puerta y no hay otro nombre. Tiene que entrar por esa puerta que tiene un nombre de salvación. Pero recuerda que después viene la parte final de la iglesia, que es la edad de la piedra angular,
Y vuelve, cuando se cierra la puerta en el capítulo 3, ustedes ven que en el capítulo 4 Dios abre una puerta y hace un llamado. Bienaventurados los que oigan la voz de ese llamado y suban allí, porque ahí está el nuevo propiciatorio. No sabíamos nosotros eso. Habíamos visto lo de que había un nuevo propiciatorio, pero no sabíamos. Viene un nuevo propiciatorio. Solamente fue una profecía. Pero hoy ya todo eso se nos está abriendo a medida que vamos viendo. Entonces, en esa nueva dispensación hay un nombre nuevo, hay un orden nuevo, hay una manera nueva, porque ya no es una edad de salvación, de redención, ya es una edad de reclamo, ya es una edad para tú reclamar la herencia que se perdió en el huerto del Edén. Ya allí están los ministerios que estuvieron escondidos allí, el ministerio de Moisés y de Elías, que se manifiestan en este tiempo, y el ministerio de Jesús. Ahí estaba la chequina, la presencia de Dios, con un querubín a cada lado. Y luego, como nos decía el ungido de Dios, que notáramos algo muy importante, que cuando Salomón hizo el templo, mandó a hacer 2 querubines que no existían en el tiempo de Moisés. Y esos 2 querubines grandes de oliva, eran gigantes, una ala pegaba de un lado del lugar santísimo y la otra ala estaba cubriendo el propiciatorio, y la otra ala del otro querubín pegaba y la otra pegaba en el otro lado. Entonces esas alas cubrían el propiciatorio, y las alas de los querubines de oro también cubrían ese lugar que fue representado allí, porque en el tiempo pasado no era quitado el pecado, era solamente cubierto. Pero ahora, fíjense ustedes que estos 2 grandes querubines que representan Moisés y Elías cubren el propiciatorio. Así que Dios ya no nos ve sino a través de esos binóculos, de esos 2 ministerios, de Moisés y Elías. Porque ya usted está viendo que usted está allá bajo esas alas, bajo esa protección. Esa es la protección que tiene el pueblo de Dios hoy. Hay misericordia, hay misericordia. Es una bendición muy grande que nos ha tocado a nosotros, y el mensajero de Dios, el ungido de Dios, nos los ha ido abriendo poco a poco. Ustedes lo van oyendo en los libros y va viendo cómo Él ahora ya nos los ha abierto completamente. Definitivamente estamos en un tiempo muy grande. Bueno, me disculpe nuestro hermano Billy por quitar todo este tiempo, porque en realidad aquí como es tempranísimo, entonces estamos viendo el sol ahí y todo tan temprano. Allá en Puerto Rico ya es 2 horas. ¿Qué hora tenemos acá? 6. Aquí no son las 7, imagínate. Y allá ya es casi las 9. Vamos a ponernos de pie para dejar con nosotros el mismo que nos empezó la actividad, el mismo que nos abrió la actividad, será el mismo que nos despedirá. Ya nuestro hermano Jesús Antonio no tiene más nada que decir. Mañana a las 9, aquí en este lugar, y estaremos todos orando para que Dios nos hable a través de su ungido. Hermano, estos mensajes que nos ha traído en estos últimos días son tremendos. Mi esposa y yo, cuando mira Miguel, ya hay un mensaje, vamos a oírlo primero, después haremos lo demás.
Y ahí al llegar el mensaje ya nos acomodamos ahí hasta que lo escuchemos. Y después lo volvemos a oír. A veces lo oímos hasta 2, 3 y 4 veces. ¿Cuál mensaje tendremos para mañana, Gerson? Mañana tenemos un mensaje importantísimo que queremos. Vamos a empezar con ese, un mensaje corto, de una hora, una horita. Una hora se nos van como nada. Imagínense. Protegidos bajo las alas de Moisés y de Elías. Imagínense semejante mensaje que tenemos para mañana. Eso lo vamos a estar después de unos cantos. Empezamos con ese mensaje y ahora cuando Billy ya nos despida, ya quedamos despedidos. Dejamos con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico. Amén y amén. Y que la unción del ungido de Dios, José Benjamín Pérez, sea sobre nuestras almas. Hasta mañana, hermanos.